El gobierno se reunirá con las ISAPRES la próxima semana con el fin de abordar las polémicas devoluciones de hasta 156 cuotas. Cita en la que el superintendente de salud, Víctor Torres, pedirá a las aseguradoras de salud privada realizar un esfuerzo adicional para mejorar las condiciones de devoluciones a sus afiliados. Para tratar este tema, también las listas de espera, nos acompaña el exministro de Salud, doctor Emilio Santelices. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos, Emilio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha visto usted esta discusión con respecto a, sale la ley corta de ISAPRES, se presentan los planes de pago a la Superintendencia de Salud, también hay un consejo consultivo técnico y uno como afiliado o afiliada, si le toca esta devolución, digamos, por el sobrecosto que se dio, sobrecargo, digamos, que se dio durante un tiempo, durante años, se lo dan en 13 años, 900 pesos, 600 pesos. ¿Cómo lo ha visto usted esto? Yo creo que se ha hecho todo mal y lamentablemente las consecuencias las pagan los ciudadanos de a pie. Si usted me permite, Nicolás, para poder fundamentar mi respuesta breve y clara, todo mal, esto parte con el fallo de la Corte Suprema, en donde existiendo un histórico error de las ISAPRES, a partir de la existencia y preexistencia, la discriminación, etcétera, y mucho etcétera, falla, pero falla generando una política pública, lo cual no correspondía. Posteriormente el Ejecutivo manda una ley y el Senado se tiene que hacer cargo de ese fierro caliente y genera una comisión en donde yo participé y estuvimos transversalmente de acuerdo en una solución. Y la solución buscaba tres cosas: responder adecuadamente al fallo, darle estabilidad a las personas y que el sistema no colapsara. El gobierno no recoge el paquete armónico de soluciones que le habíamos dado. Y ahí empezaron los parches. Y sale esta ley parche, ley corta y de parche. Y las consecuencias las tenemos ahora. Ya. Y entre todos se echan las culpas uno a otro y finalmente Emilio, son los ciudadanos que pagan el pato. Es importante hacer esa cronología porque, claro, nos quedamos con lo último, pero aquí ha habido una historia de años, digamos, también hasta el Tribunal Constitucional entre medio. Déjeme agregar otro elemento para tener su opinión. Usted dice, parte desde este supremazo de la tercera sala de la Corte Suprema, donde hay una discusión con respecto a si puede o no generar política pública, judicializando este tema. Pero si me voy un poquito antes, le agrego otro elemento. Nadie se hizo cargo. Primero la ISAPRE, de algo indebido. El legislativo, con distintos proyectos de ley. La superintendencia respectiva. Entonces, uno tendrá la duda y podrá discutir con respecto a si la Corte Suprema tenía la potestad o no para llegar a esto. Pero nadie se había hecho cargo, partiendo por las ISAPRE, el legislativo y las instituciones que tenían que hacer algo, ¿no? Sin duda. Esa es la síntesis. Entonces, hoy día... Que digo que a lo que voy es que como que llegar todo a lo que fue la Corte Suprema, esto sucedió por algo y porque no se tomaron las definiciones y la voluntad política y también esto se fue agrandando, insisto, no solamente de la voluntad política, sino también de la ISAPRES. Aquí obviamente los cobros indebidos parten por ello, ellos son los que cobran indebidamente. Absolutamente, sí. Sí. De hecho, y poniendo la memoria en el presente, en 2018 con el presidente Piñera presentamos un proyecto de ley para hacer una reforma y dijimos claramente, avancemos desde el mundo privado en seguridad social, en salud. Ya. Y quienes son hoy día gobierno se opusieron. Entonces, yo Ahora, creo pero que... voy al punto y aquí no pretendo defender a nadie, por eso estamos conversando en ese sentido. Sí, Usted dice que hay una solución parche acá, pero hay una situación que nunca se atendió en forma concreta. Siempre se habló, se hizo el diagnóstico, usted como ministro, ministro Mañalich en su minuto, los anteriores ministros. O sea, solución parche podrá calificarse así, pero en una situación que siempre fue de parche. Absolutamente, por eso lo que quiero relevar, Nicolás, es Sí. que esta solución de parche hoy día era necesaria. Cuando uno Perfecto. hablaba con la ministra, ella también ha estado todo el tiempo en dos fuegos, entre aquellos que al interior del gobierno querían aprovecharse de la coyuntura para que terminara el sistema y avanzar en un fondo Claro, único, claro. y aquellos que tenían juicio de realidad y decían el sistema hay que reformularlo, porque no se puede caer porque va a tener unas consecuencias sanitarias inconmensurables. Y ella ha buscado arbitrar esos dos mundos que viven en el seno del gobierno. Entonces, la lección que yo pienso que tenemos que sacar ahora es que, dado que ahora tenemos una reforma que está en trámite legislativo, hagamos una discusión sincera que ponga a las personas en el centro. Nosotros participamos y me tocó presidir una segunda comisión de expertos que el Senado levantó La Comisión de Salud, para sí. generar propuestas.
estas propuestas fueron recogidas, pero nuevamente de manera parcial y con letra chica, porque un tema que es fundamental para que el sistema se sustente y que efectivamente sea con lógica de seguridad social, que termine la preexistencia, que haya un plan universal de salud, o sea, lo que hemos buscado por 10 años, el gobierno lo objeta y le quita la compensación de riesgo, que es un tema técnico. Entonces, nuevamente, a cosas que son técnicas le estamos poniendo trampas políticas. Y raya para la suma, es el ciudadano el que sufre, y sufre ahora también la humillación de que le vayan a devolver 1.000 pesos. Ni menos. Entonces, por eso yo creo que la discusión hay que Sí. elevarla. No, suma cero, a la gente no le importa que la pelea sea entre el superintendente que no ha hecho nada, o sea con el Ejecutivo, los Sí. legisladores. ¿Usted cree que el Vamos superintendente a... no ha hecho nada, Emilio, en ese sentido? ¿Usted lo califica así? Sí, a ver, la historia da cuenta de ello. Ya. Cuando yo me reuní con él, cuando estaba antes de esta primera comisión, antes de que saliera la ley corta, y él se encogía de hombros y su respuesta era: yo no puedo hacer nada. Eso no era así. Luego, él tempranamente dice: aquí va a haber una devolución de 1.500 millones de dólares. Genera amplias expectativas. Aquí estábamos en presencia de un retorno AFP4 en modalidad ISAPRE planteado por el superintendente. Cuando uno le preguntaba cuáles son las memorias de cálculo por la cual llega a esos números, nunca estuvieron a la vista. Sí. Entonces genera una falsa expectativa, incluso algunos se dedicaron a hacer cálculos y había una aplicación en donde uno calculaba ¿Cuánto le de podrían cuántos devolver? millones iba a ser su devolución. Sí. Entonces no podemos generar ese tipo de ilusiones en las personas. Y hoy día, cuando la ley le dice: superintendente, va a haber un consejo que a usted le va a hacer propuestas para ver cómo hacer las devoluciones, para que sean precisas, transparentes y efectivas. Y entre las propuestas que le hace la comisión le dice: dado que pueden aparecer cálculos menores, fije un mínimo. Y él no lo desconoce. Entonces ahora, como corolario de todo esto, tenemos que él va a conversar con las ISAPRES para ver si se abuenan, cuando él debiera haber sido la autoridad que se hubiese anticipado, dado que era tan bueno para los cálculos. ¿Por qué no calculó que a las personas le iban a devolver 700 pesos? Entonces, Emilio, por eso le digo que el superintendente no ha hecho nada. yo entiendo, sí. Usted le decía también, estuvo en la comisión técnica citada por la Comisión de Salud del Senado, en su minuto presidida por el senador Juan Luis Castro. Hemos hablado, y es interesante este análisis, en términos de los actores. Quiero llegar a la ISAPRE al final, pero lo que tiene que ver con el Parlamento, porque se notó a muchos senadores, diputados, diputadas, muy sorprendidos por estos planes de pago. Muy sorprendidos. Pero la comisión técnica informó que esto iba a pasar. Los integrantes de la comisión técnica dijeron: esto va a suceder. De hecho, me tocó conversar con algunos acá mismo en este espacio. ¿Cómo evaluó usted esa sorpresa, digamos? Yo no quiero criticar, pero sí poner las cosas al piso y decir: esto en algún minuto se veía venir. A ver, yo desconozco si los informes de la comisión técnica, que es una comisión que estaba depositada en la superintendencia según la ley, fueron transferidos a los legisladores. Lo desconozco. Pero fue parte de la discusión legislativa, digamos. No, en la discusión legislativa nunca se tuvo a la vista cuáles iban a ser los valores. Eso nunca estuvieron. Así tan pormenorizados como saber que No, una persona... pero la posibilidad de, cuando yo digo, bueno, vamos a dar el plazo, vamos a dar la posibilidad de que las ISAPRES paguen en 13 años, ya es una primera señal. Sí, no, es que ahí, Nicolás, surge un hecho que también me hago cargo en el sentido responsablemente para dar antecedentes de forma honesta. Cuando nosotros en la comisión esta de expertos también, que se le llamó para ayudar y contribuir a generar una solución de manera consensuada, como de hecho fue, efectivamente se generaron los 13 años para que existiera un flujo que hiciera que el sistema se financiara y fuera equilibrado. No se llegó a saber exactamente uno a uno cuánto pudiera ser. Ese análisis fino no se tuvo a la vista en ningún momento, a lo menos por parte de nuestra comisión. Okay. Entonces, eso lo dejo hasta ahí nomás. Esa es la situación. Ahora, el que ellos se hayan sentido sorprendidos, yo creo que todos nos sentimos sorprendidos, porque también aquí hay yo diría una suerte de sensatez que yo apelo también hacia la ISAPRE. O sea, ¿cómo ellos no se dan cuenta que ofrecerle a una persona, después de toda esta expectativa, 1.000 pesos es insostenible? O sea, yo creo que... Y porque hicieron algo que no se debía hacer. Exacto, o sea... Quiero llevarlo a ese concepto, digamos. Así es, o sea, yo por eso digo, yo apelo a la sensatez. Entiendo. Que como yo, si tengo que generar una devolución... Debería ir más allá de la ley, usted dice.
Claro, o sea, Claro. el sentido común muchas veces no es el mejor sentido, pero en este caso sí lo era. Ya. Ahora, me pongo, digamos, en lo que podría ser la mentalidad de una de las ISAPRES. Claro, esto es una hipótesis, no una hipótesis, una eventualidad o una posibilidad. Claro, en realidad yo estoy en una situación por estos cobros indebidos y pasaron muchos años y yo fui más allá de la ley, digamos, porque me amparé finalmente en varios temas y algunos vericuetos. Pero en ese sentido, yo prefiero hacer el pronto pago y creo y entiendo, y ahí me declaro ignorante, digamos, creo que nadie planteó la posibilidad de un pronto pago, por ejemplo. O sea, es Bueno, también por la situación financiera que tienen las ISAPRES que no tenían la espalda o la cobertura, digamos, para poder garantizar un pago más pronto. Eso es lo que me imagino poner las cartas sobre la mesa, insisto. claro, pero si ese fuera el escenario, uno puede también generar, puede generar tramos y decir, hay una inmensa mayoría que los montos que hay que devolverles son tan pequeños que a ellos devolvámoselo en otro Claro. régimen de frecuencia. Y ¿Te fijas? O sumándole un sea, ajuste, una alza extraordinaria también dentro de lo que es la ley no, corta de no, ISAPRES. no. No, 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 para nada. Yo digo, de motu propio, ellos que hubiesen tomado esa Ok. actitud para haberse acercado a la gente. O sea, por eso digo que aquí faltó la sensatez también en la toma de decisiones. Yo creo que aquí hubo mucha planilla Excel y poco conocimiento social de cómo se comporta la comunidad enfrentada a una situación de este tipo. Ujú, entiendo. Emilio Santelice, en los minutos que nos quedan, yo quiero llevarlo a otro tema, un temazo, digamos, y a usted le tocó también abordarlo cuando estuvo en el Ministerio de Salud. La lista de espera, 3 millones de personas en lista de espera, es un tema histórico, un tema que trasciende gobiernos, o gobiernos que han tratado, para bien o para mal, digamos, poder rebajar la lista de espera. ¿Cómo lo ve usted actualmente? La situación es súper delicada. Sí, o sea, lo primero es señalar que efectivamente, como lo han denominado algunos, estamos efectivamente en en presencia de una crisis sanitaria. O Sí, sea, cuando tenemos 36.000 personas que se registran, que murieron durante la lista de espera, y yo digo durante para ser responsable, porque no necesariamente es causalidad, y hay sí, que claro. señalarlo, Sí, pero claro. está el dato. Y cuando también decimos que hay 17.000 personas a lo menos en lista de espera de cáncer, y que el incremento de cáncer ha sido a razón de 14% en los últimos 2 años de incremento de esa lista de espera. Yo creo que es una situación dramática y tenemos que calificarla de crisis sin eufemismo. Dicho eso, también hay que decir que en algún momento se hicieron esfuerzos y resultaron. En el 2018 y el 2019 las intervenciones que a mí me tocó liderar funcionaron y disminuimos de manera sostenible las listas de espera y significativas. ¿Por qué señalo esto? Porque se puede. Ya. Y lo que está ocurriendo hoy día es que efectivamente, ya pasado el periodo razonable de pandemia a lo cual le podíamos atribuir esta situación, las listas se siguen Engrosando. empinando y estamos llegando a esa cifra histórica. Y yo pienso que ahí el sentido de urgencia y el foco del gobierno no lo he visto claramente puesto en estas materias. Y Emilio, eso pero me preocupa. sí, pero déjeme preguntarle, ¿es un tema de recursos, es un tema de gestión, es un tema de los dos en términos de la urgencia que hay que instalar por parte del gobierno acá? A ver, aquí son las dos causas que usted señala están presentes, pero dada la urgencia que hoy día tenemos hay que hacer intervenciones de shock. Y esas intervenciones de shock lamentablemente van a pasar por recursos. Y no sé si va a estar la disponibilidad del Ministerio de Hacienda para poner esos recursos. Porque se ha visto que en la ley de presupuesto hubo una discusión muy ácida al respecto y se generó una suerte de compromiso, pero no sabemos si esos compromisos ya se pusieron a trabajar, porque no nos olvidemos que día que pasa puede haber una persona que vaya a fallecer porque no fue atendida. Entonces, yo creo que ahí está el llamado. Y yo creo que hay que ser responsable en no seguir generando expectativas una vez más con respuestas que no tienen sustento, porque aquí lo que hay que hacer es mejorar la actividad en los hospitales, que en vez de que los pabellones se ocupen 3 veces al día por pabellón, se ocupen 5 veces, que los médicos tengan una métrica que se haga exactamente precisa en cuánto opera cada equipo. Es decir, hay que entrar aquí en sintonía fina, en el día a día, en cada pabellón, y eso hay que hacerle seguimiento estrecho, que por lo demás no es una fórmula mágica, es la fórmula que a nosotros nos funcionó y por las cuales pudimos bajar la lista de espera. Ujú. En ese sentido, usted decía medida urgente. En lo concreto, en lo inmediato, ¿qué se debería hacer? En términos de recursos o también de gestión o de ir
afinando un sistema. De hecho, se ha hablado hasta la posibilidad de aplicar inteligencia artificial, una parte para poder ir condensando esfuerzos, digamos, en ir bajando la cantidad de personas que están esperando. Hay que tener la actividad de pabellones abierta de 8 a 20 ya, horas. perfecto. Hay que operar los sábados y domingos. Hay que disponibilizar que si equipos quirúrgicos de un hospital no quieren operar, vienen los equipos quirúrgicos de otro hospital o de cualquier zona a operar al Por eso hospital usted dice público. recursos. Esto todo es, bueno, es voluntad, disponibilidad, pero por sobre todo recursos. Recursos. Claro, pero esos recursos, gran parte de ellos están provisionados en el presupuesto. Por consiguiente, no es que digamos linealmente por cada cirugía son 3 millones y vamos a tener que calcular miles y millones de pesos. O sea, hagamos la pega dentro del horario y en vez de operar 3 enfermos, insisto, porque esa cifra está archidemostrada por el informe de productividad, operemos 5 o 6 enfermos por día. O sea, hagamos bien la pega. Uh-huh. Si no se toma o esa urgencia que usted dice en su experiencia como exministro de Salud en esta crisis sanitaria que son las listas de espera, ¿qué se puede ir proyectando de aquí al futuro no muy lejano, digamos? Bueno, lamentablemente vamos a tener mayor cantidad de personas en estas listas y posiblemente lo que hoy día se está reflejando en mortalidad pueda tener saltos y ahí sí que definitivamente vamos a tener que decir que murieron a causa de estar en lista de espera. Hoy día tenemos que decir que en lista de espera, pero quizás debiéramos llegar a decir eso y obviamente eso sería extraordinariamente grave y sería la primera vez que ocurre en nuestra historia sanitaria, digamos. Yo espero que así no sea y todos los esfuerzos y toda la voluntad de poder contribuir a que las soluciones lleguen y disponibles para ayudar en ello, digamos. Uh-huh. Por último, Emilio, y un tema relevante, usted mencionaba lo de la pandemia, porque justamente durante la pandemia nos comentaba mucho en la entrevista, ojo porque la próxima pandemia que va a venir cuando pasemos esto, el coronavirus, va a ser la pandemia de las atenciones que no se dieron por concentrarse justamente en el COVID-19. Eso ya usted me decía de alguna manera, podemos sacarlo de la ecuación. O sea, estamos en una situación de crisis sanitaria que no obedece, digamos, a ese periodo ya, o a ese virus. No, definitivamente no. No, esto obedece a la incapacidad que hemos tenido de poder ir a resolver las demandas crecientes que tenemos en materia de salud y particularmente en lista de espera por especialistas y por cirugía en particular. Claro. Emilio Santelices, nuevamente muchas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Gracias, Emilio. Un placer.